buenos días, amigos de la Escuela de Negocios Internacionales El Pacífico. Les damos la bienvenida a este segundo seminario denominado Operaciones, Logísticas y Crisis Política Actual. Estamos en este momento recibiendo también los mensajes, sus mensajes, y por supuesto, qué mejor para dar la bienvenida a los expositores que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener la participación del profesor John Stenning, que es diplomado en riesgos y seguros por el College of Insurance de Nueva York y especialista en el tratamiento de seguros marítimos de carga y cascos. Se desempeña como asesor en suscripción, reclamos, costos de cadena logística de transporte marítimo, documentación y embarque de mercancías, y está dedicado a actividades académicas y docentes en distintas instituciones peruanas e internacionales, así como investigador, estudioso e impulsador de los sistemas de acceso de nuestro país hacia los bloques y mercados de integración económica, comercial y política. El tema que va a desarrollar John es muy interesante, sobre todo en las actuales circunstancias que viene atravesando nuestro país y por los retos que tenemos a futuro. Ya hemos pasado una etapa obviamente, de pandemia, conocido por todos, emergencia sanitaria a nivel mundial, y ahora lo que se viene es cómo afrontar los nuevos retos, especialmente tratándose de las exportaciones peruanas. Quisiera, con el perdón de John, solamente hacer un recuento. Hace algunos años el MINCETUR señalaba que los costos logísticos, en un informe así señalado en su página web, en el Perú bordeaba más o menos el 35% del valor de la mercancía, lo cual era pues sumamente elevado. Ya por aquellos años, 2001 más o menos, la aduana peruana trató de alguna manera de afrontar estos problemas que teníamos en aquel entonces, eh, disponiendo que la designación del almacén aduanero sea prioridad del dueño de la carga, ¿no? Obviamente han pasado muchos años, pero en aquel entonces la aduana, a través de una circular del año 2001, fue, digamos, muy directa hacia el tema de los costos logísticos, ¿no? Para que de esa manera sea el propio dueño de la carga, el que finalmente iba a pagar el servicio, el que pueda decidir a qué almacén debe ser dirigida su mercancía. A la fecha tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Y obviamente estos van a ser motivo de la especial atención de todos los que están participando. Entonces dejo la palabra a John para que nos ilustre sobre este tema tan interesante. Buenos días, un fuerte abrazo. Gracias, Richard. ¿Cómo te va? Todo bien, John. Todo bien. Sí. Y muy agradecido por la invitación, porque creo que este es un tema muy importante. Y todos, estemos o no en actividades de comercio internacional, debemos tomar conciencia. Sobre todo quienes están en empresas, quienes hacen empresas, deben tomar conciencia de estas situaciones que hoy día afectan de manera directa las relaciones del Perú con los mercados internacionales. Entonces, cuando ustedes me permitan, cuando ustedes vean conveniente, yo puedo comenzar. Ahí está, muy bien. Entonces, como tuvo bien el doctor Chumbiaca a la hora de la presentación, me corresponde hacer hoy día, tocar el tema de la gestión de seguridad en la cadena de suministro internacional. Y esto lo vamos a llevar, la ruta hoy día va a ser la gestión de riesgos y seguros, pero enfocado, ¿no? O sea, nuestro territorio de acción es
son las operaciones de comercio internacional, ¿no? Donde el transporte, obviamente, tiene pues un papel muy importante, y dentro de lo que es el transporte marítimo esencialmente, porque es realmente donde hay más volumen, ¿no es cierto? Y más valores en juego. Y ya está, por favor. Pues avanzamos una diapositiva. ¿Sí? Avanzamos una diapositiva. Podemos pasar una diapositiva. Avanzamos una, por favor. Ahí está. Entonces, muy brevemente, la gestión de la seguridad consiste en el proceso de mayor nivel. Miren, ¿eh? Es un proceso de mayor nivel que cataloga los activos de una organización, pero no porque los va a manejar gerencialmente, no porque los va a manejar para el éxito del negocio, sino los va a manejar para ir descubriendo cuál es el nivel de las amenazas. Y desde luego, la solución de esas amenazas contribuye en el éxito empresarial. Avanzamos una diapositiva, por favor. Muy bien. Desarrolla la documentación y políticas en todos los niveles jerárquicos para protegerlas frente a amenazas. Y entonces, muchas veces cuando hacemos este análisis, nos olvidamos que las primeras amenazas son las internas. Y después están las amenazas externas, y hoy día, inclusive, están las amenazas cibernéticas. Y ya en el Perú, esto no es una cosa que de otros países, ya en el Perú hemos visto el año pasado, cómo en los entes que tienen la regulación, por ejemplo, de actividades bancarias y de actividades tributarias, hablo de la SUNAT propiamente, ¿no? Ha habido intrusión, ¿no? Personas extrañas han entrado a los sistemas y han extraído información que era reservada, que era secreta de ciertos clientes. Entonces, hoy día, por ejemplo, una amenaza típica de la que puedo hablarles es cuando se habla de tala ilegal, cuando se habla de contrabando de armas, cuando se habla de contrabando de drogas, o sea, ahora que hay ventanillas únicas. Una gran forma de sorprender a las autoridades es hacer la intrusión a través, ¿no?, del ciberespacio y a través de las computadoras, ¿no?, y de actividades cibernéticas. Avanzamos una diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, la cadena de suministro debe ser segura. Y cuando digo segura no significa, no es una expresión, no es un decir. No es, sí, no se preocupen, ya la cosa está controlada, no. Segura significa que estamos practicando, que hay protocolos, que hay documentación, que hay ejercicios, que todos participan en la organización, ¿no es cierto? Cada uno en su diferente rol, en establecer un espacio seguro. Y quienes nos rodean y quienes nos prestan servicio tienen que formar parte de esa seguridad. Sólida, por supuesto, porque hoy día la seguridad se basa en certificados, hoy día la seguridad se basa en cumplimientos, se basa en normas. Y la respuesta aquí es muy rápida. Si no atendemos esta forma de seguridad, entonces no vamos a llegar a los mercados, no vamos a acceder a los mercados. Porque estas cosas se tienen que probar hoy día, estas cosas se tienen que manifestar y se tienen que poner a prueba, ¿no? Y desde luego, bien gestionada. ¿Qué significa bien gestionada? Necesitamos el concurso y necesitamos la asesoría de las personas que se especializan en los diferentes campos de la seguridad. Avanzamos, por favor, una diapositiva. Muy bien. Se combinan prácticas tradicionales en la gestión de la cadena de suministro con medidas de seguridad. Permite proteger la cadena de suministro internacional contra amenazas. Y entonces vamos a tener hoy día amenazas en el mundo. La piratería. Y cuando digo piratería, hago énfasis en piratería marítima, porque no se olviden que también hay piratería aérea. El terrorismo, que es una lacra de amenaza global, y lógicamente los robos y los asaltos que normalmente se dan a veces en las rutas, en las autopistas, en las carreteras que conducen a un puerto o cuando salimos de un puerto. Aquí quiero detenerme un ratito, por favor, porque quiero ensayar con ustedes otras ideas. Una amenaza en la cadena de suministro son, por ejemplo, los actos de negligencia. Y la negligencia es un tema que puede comenzar con la responsabilidad del capitán de un buque. Negligencia puede estar en operadores de una terminal aérea. Negligencia puede estar en una agencia de transporte terrestre de carga, donde yo no asumo
que el propietario del negocio está presente en el camión, pero el chofer y los ayudantes normalmente cometen muchos actos de negligencia. Tenemos también, además de la negligencia, tenemos temas como contaminación. Ustedes saben perfectamente el contacto, el contacto con otra carga y la contaminación, ¿no es cierto? La mala segregación, el mal manejo de mercancía peligrosa. En fin, hay una serie de elementos que pueden concurrir, digamos, y que atentan contra la cadena de suministro internacional. Y ahí quiero agregar, ayer me hicieron una pregunta muy interesante sobre, profesor, ¿qué significa que atentan contra la cadena? En realidad, atentar contra la cadena no es un resultado físico. O sea, no es una cadena que vamos a hacer. La cadena se rompe, ¿por qué? Porque se caen los contratos, pues, lógicamente. Cuando supone que algo interfiere en la cadena, entonces al final no hay entrega, no hay cumplimiento. Vienen los reclamos y por lo tanto se caen los contratos. Y lo que tenemos que hacer todos nosotros es evitar que se caigan los contratos. La cadena debe fluir. Si la cadena no fluye, entonces los exportadores en el Perú no van a poder cumplir con todos los compromisos que tienen en el mercado. Y las pérdidas, al final de un ejercicio, ¿no? Las pérdidas económicas son, pues, alcanzan los millones y billones de dólares. Avanzamos una diapositiva, por favor. Muy bien. Aspectos importantes. Validar credenciales de los proveedores. ¿De qué sirve que en la organización hagamos todo un proyecto de seguridad si el mismo no alcanza a quienes nos prestan servicio, a quienes son proveedores? Entonces, es muy importante hoy día en la cadena saber con quién hacemos los negocios, quiénes nos rodean, quiénes tienen que participar eficientemente para que la cadena funcione, para que la cadena no se caiga. Literal B, proteger la carga. Bueno, ahí está pues encerrado el kit del asunto. Proteger la carga no significa decir, sí, ya tenemos un seguro. No, no hay problema porque ya hemos colocado un seguro. Eso no soluciona nada. Y puedo poner bastantes ejemplos. Proteger la carga significa la logística de envase, empaque y embalaje, la logística de manejo de unidades superiores de carga, la logística del manejo, por ejemplo, de pictogramas, de simbología y de todas las prácticas, ¿no es cierto?, a nivel de terminales, a nivel de depósitos, a nivel de maniobras de embarque, para que garanticen efectivamente que lo que estamos embarcando va a llegar en las mismas condiciones al mercado, no puede llegar en menores condiciones. Y ahí debo recordarles, ¿no es cierto?, que los clientes en el mercado hacen énfasis en algunas cosas. El cliente, ¿qué cosa quiere hoy día? La entrega en el lugar apropiado, en el tiempo exacto, con los menores costos y con el menor daño. Y cuando digo con el menor daño, ya no estoy hablando de las pólizas de seguro, no estoy hablando del daño que uno le reclama a una póliza. Cuando digo con el menor daño, me refiero hoy día a la gestión de la calidad, o sea, la trazabilidad, la documentación, la presentación de empaques, de embalajes, porque no se olviden que muchos productos van a ser finalmente vistos, comprados propiamente por el consumidor en una tienda, en un supermercado. Entonces es muy importante cumplir no solo con el producto, sino en esta cadena que he señalado, que es muy interesante en la logística, la presentación y los materiales que rodean y que acompañan a un producto. Fijar las estrategias para el transporte seguro de la misma. Bueno, eso en el mundo moderno tiene que cumplirse sí o sí. Hoy día no tiene ningún sentido convocar a una naviera que nos presente buques que no estén clasificados. Líneas aéreas, por ejemplo, ¿no?, que no están en el ámbito de IATA, empresas de transporte terrestre que no cumplen con normatividad y certificaciones, no solo las peruanas, sino que no se olviden que el comercio por la carretera involucra a los países vecinos, o sea, normativa de la CAN y normativa de Mercosur, además de la nuestra. Ese es un primer tema. En siguiente lugar, tenemos que tener operadores que a la hora de cotizarnos nos presenten eficientemente las rutas. La ruta que se va a seguir tiene que ser equilibrio con un tiempo, tiene que tener un equilibrio ideal, una ponderación ideal entre la distancia, el tiempo y la forma de la entrega. Entonces, como ustedes comprenderán,
cuando se toman decisiones, hay carga que en ruta y en forma de manejarse hace que pueda competir perfectamente el transporte aéreo y el marítimo. Y ahí tendremos que decidir en base a la urgencia, en base al cliente, en base al tipo de producto, cuál es la modal, cuál es el sistema ideal para el transporte. No olvidemos que hoy día también está en boga los OTMs, los operadores de transporte multimodal. Y entonces hoy día hay cadenas muy interesantes para que la carga pueda llegar, por ejemplo, a países mediterráneos, ¿no? O a lugares en donde no hay la facilidad para que con el modo ideal pueda haber la entrega, digamos, después de un primer transporte. Entonces hoy día también hay una salida en el mundo que es la de combinar varias modales de transporte, ¿no es cierto? A través del servicio que nos da un OTM, operador de transporte multimodal. Finalmente, es muy importante, por ejemplo, en el transporte marítimo, decidir a través de qué puerto entre los puertos en que la naviera da el servicio. Para un exportador peruano que está en el Callao, hoy día tiene alternativas, por ejemplo, en el puerto de Paracas. Hoy día, o mejor dicho, mañana pasado, va a tener alternativas más interesantes en Salaberry. ¿Por qué? Porque se están modernizando esos puertos, todas esas terminales se están modernizando. Entonces hoy día hay que saber decidir, ¿no es cierto? Hoy día, con las mejoras que ha habido en el puerto de Paita, están entrando mucho más líneas y muchos más buques, ¿no? Y se está desarrollando una especialidad también en el embarque de refrigerados en el puerto de Paita. Entonces hoy día tenemos nosotros, la verdad, en el Perú, una red y tenemos una distribución de plataformas de exportación, además de que entre nuestros puertos y aeropuertos recalan operadores de mucho prestigio y estoy seguro que están en capacidad, digamos, de dar el servicio para los diferentes tipos de carga que generan los exportadores en el Perú. Muy bien, avanzamos una diapositiva, por favor. Ahora, es muy importante a la hora que hacemos seguridad recordar implementación, por lo menos en un plano elemental, de la norma BASC, ¿no? En BASC participan empresas que forman parte de la cadena logística del comercio internacional, administraciones de aduana y organismos de control, como los departamentos de lucha contra el narcotráfico, autoridades portuarias y aeroportuarias. El 11 de septiembre, o los eventos, los actos de septiembre 11 del año 2001, marcaron una tendencia muy importante. Hoy día, sobre todo en los bloques que soportan la mayor amenaza terrorista, llámese Unión Europea y Unión Americana, no se recibe la carga que no ha sido embarcada en puertos, ¿no es cierto? Y en aeropuertos que cuenten con certificaciones apropiadas. Y esto sí ataca directamente el ámbito de la seguridad. No se olviden que septiembre 11 trae a colación destrucción masiva, ataques masivos, pánico masivo, muerte masiva e inclusive en las aduanas, en estos bloques, quiero decir aduanas, puertos, aeropuertos y terminales de ferrocarriles, por ejemplo, están preparados para con sistemas de defensa contra el bioterrorismo. O sea, esa es una modalidad también que hoy día tenemos que estar a la que hay que prestarle atención. El uso de venenos, el uso de gérmenes o el uso de sustancias tóxicas. Así como pueden introducir droga en un contenedor, de la misma manera pueden introducir estos cuerpos en un contenedor y que lógicamente, si son, por ejemplo, recuerden el caso del agua chilena, si son productos alimenticios, entonces estos van a desarrollar ahí una suerte de red de crecimiento, de una dispersión, y cuando eso logra penetrar en un mercado, entonces aparecen las enfermedades, ¿no? O la muerte masiva, inclusive lo que genera pánico. Entonces, muy importante hoy día desde el Perú hacia los bloques que están desarrollados entre normativa diferente, cumplir con las normas BASC. Y en el Perú, lógicamente, está presente el BASC, hay un capítulo, pero no del BASC, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir con este tipo de normatividad. Avancemos, por favor, una diapositiva. Avanzamos, por favor, César.
Los puntos de aplicación más importantes son revisión inicial del estado de la organización. Claro, pues tiene que haber una auditoría. Tenemos que saber cuál es el nivel, cómo es el organigrama de una empresa, cuáles son los puntos vulnerables, ¿no? Y el factor humano puede ser un punto vulnerable hoy día en las organizaciones. No estoy convencido que eso, la droga no funciona si ellos primero no han hallado en el ámbito humano dónde son esos puntos vulnerables donde ellos pueden quebrar a la persona, ¿no? O a las personas. Política de control y seguridad, planificación, ¿no es cierto? Generalidades. Avanzamos una diapositiva, por favor. Avanzamos una diapositiva, ¿no? Evaluación de riesgos. Entonces hay que hacer el mapa de calor, pues. Aquí deben participar todos los integrantes de una organización. Desde el presidente del directorio, seguramente, vamos a dar un ejemplo, hasta, lo digo con mucho respeto, hasta los conserjes de la gerencia, ya para establecerla, todos participan, todos están obligados y comprometidos a participar, todos deben dar sus ideas, todos deben dar una aproximación, una apreciación de lo que ellos ven como riesgo, como amenaza en el entorno de su trabajo. Y luego con eso ya la gerencia, lógicamente, convoca, desarrollan círculos de calidad y comienzan a trabajar y crear afinidad y comenzar a asociar y agrupar estos riesgos, ¿no es cierto? Los requisitos legales, ¿no? Y de otra índole. No se trata de decir, yo estoy entrenado, yo tengo mis abogados, ya consulté, no, porque eso no vale. Al final lo que vale es lo que está vigente en el mercado de destino, ¿no es cierto? ¿Qué previsiones se han tomado? ¿No? Implementación y operación, estructura y un nivel de responsabilidad, porque hoy día todos tenemos que asumir responsabilidad. O sea, un documento mal llenado genera responsabilidad, ¿no es cierto? Una omisión, un exceso de confianza, ¿no es cierto? Un error de cálculo. Ya, entonces hoy día todo genera responsabilidad, porque la operación tiene que ser perfecta. Si la operación no es perfecta, entonces rompemos, ¿no es cierto?, esos principios del cliente moderno, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Rompemos mucho, rompemos la filosofía japonesa, rompemos el just in time, la entrega a tiempo, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que a lo mejor también no hemos atendido correctamente especificaciones técnicas de un producto que está en un orden de compra, ¿no? Entonces, cualquier detalle que ustedes puedan pensar que es mínimo puede convertir en una gran responsabilidad o puede transformarse en una gran responsabilidad. Avancemos una diapositiva, por favor. ¿No? Entrenamiento, claro, tiene que haber entrenamiento, sensibilización entre todos los que participan en la organización. Las comunicaciones son básicas, son fundamentales y deben ser seguras también. Hoy día debe haber discreción en las organizaciones, transmitir, comunicar precisamente y exactamente lo que debe comunicarse, ¿no es cierto? Hoy día se manejan sistemas de documentación, ¿no? Ya hoy día hay formas diferentes de hacer las comunicaciones en cuanto a formatos, la electrónica, los archivos, etcétera, ¿no? Control operacional. Avanzamos una diapositiva, por favor. Preparación y respuesta a eventos críticos, ajá. Verificación y acción correctiva, monitoreo y medición, acción correctiva. Avanzamos, por favor. ¿No? Y entonces, eso es en cuanto a la presentación. Pero si me quedan algunos minutos, yo quisiera repasar una serie de eventos que hoy día tienen relación como amenaza con la carga y en lo que tenemos que poner nosotros énfasis en la solución. Y probablemente, si ya lo mencioné, no importa, lo vamos a reforzar. Hoy día, amenazas, ¿no es cierto? Aspectos críticos en la cadena logística del comercio internacional, los robos y los asaltos. Ustedes dirán, sí, yo entiendo, el robo, porque el robo, bulto inventariado, entonces yo ya presumo que lo han robado. Pero cuando digo asaltos, me refiero a otra cosa. Me refiero, por ejemplo, a la interferencia de personas extrañas en los vehículos de transporte terrestre. Yo pedí que esto quería solo con un enfoque al transporte marítimo. Pero el transporte marítimo no funciona si previamente no había un transporte terrestre. Y
entonces un clásico problema en el Perú y en la región hace referencia a los asaltos y a las tecnologías que hoy día tienen las bandas en las carreteras para apoderarse de vehículos y de la carga, ¿ok? El tema de la piratería marítima, ustedes lo verán como una cosa lejana, ustedes lo verán como un tema del Cuerno de África, lo verán como un tema del Golfo de Guinea, pero ese es hoy día. Y mañana, ¿no? Entonces, la piratería marítima hoy día, ustedes lo han leído, lo han visto, tenemos noticias en los medios de prensa, los piratas de hoy día son sanguinarios y su actuación linda. Hay una línea muy débil entre el terrorismo y la piratería marítima. El tráfico de drogas y justamente los últimos acontecimientos en el Perú, de alguna manera se sustentan en eso. Porque entonces, con la presencia del Estado y la actuación en el BRAEM, hoy día se debilita, ¿no? Hoy día ya el Estado interviene, digamos, en las zonas en las que se genera la droga. Y entonces el tráfico de drogas, lógicamente, de alguna manera tiene un poder muy grande y puede financiar muchas de esas actividades en contra del Estado y en contra de las autoridades. El contrabando de armas ha sido visible. Hay suficientes evidencias, por ejemplo, que en la frontera del Perú con Bolivia ha habido movimiento ilegal de armas y de municiones, ¿no? No tiene sentido hablar de contrabando de armas si no incluimos también el comercio de municiones, ¿verdad? La trata de personas, que está vinculada, por ejemplo, con la minería ilegal y con las zonas donde hay tala ilegal, porque somos un país maderero y nos servimos de bosques, en algunos casos maderables y en otros casos no. Y entonces estas organizaciones ya están fichadas, ya se está atrás de ellos. Entonces, como los cabecillas no pueden mostrarse, no pueden salir, ¿no? Entonces, ellos tienen su logística, entre comillas, ¿no? Que les provee de algunas cosas. Y lo mismo le cae a la minería ilegal. Es otra fuente de financiamiento para todos estos actos que han estado ocurriendo. Tenemos además, no se olviden, actos de guerra, ¿no? Y cuando digo actos de guerra, no se olviden que nosotros tenemos fronteras tripartita entre el Perú, Brasil y Colombia. Tenemos felizmente una frontera marítima que ya se definió con Chile y ya se había definido hace muchos años con Ecuador. Entonces yo espero, francamente, que la región tenga paz en ese sentido, pero miren ustedes las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Unas consecuencias mundiales, unas consecuencias de efecto global, ¿no? Unas consecuencias que han generado inflación. Y entonces la inflación es lo peor para un país. ¿Ok? Muy bien. Tenemos además el uso de armas de guerra. Eso hace referencia, por ejemplo, a países que, aunque no estén en una guerra declarada, pero ya el clima de desentendimiento, ¿no es cierto? El clima de hostilidades hace que se intercambien, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros misiles, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, minas, ¿verdad? Y tenemos otros elementos que perfectamente podrían hacer blanco en un convoy que maneja con bandera neutral. Y ustedes pueden decirme, profesor, pero eso es una cosa que no nos afecta porque eso ha sido en Irak o en Irán. Y yo les voy a responder, sí, pues, por ese convoy de bandera neutral, ¿no? Era un convoy que transportaba carga de exportadores peruanos. Entonces, con eso no tiene nada que reclamarme. Lo que pasa en otras áreas geográficas, por supuesto que tiene efecto para nosotros. Nadie puede negar, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que si un buque se hunde, voy a poner un ejemplo, en el Golfo de México, ¿no? Eso está alejado, eso no nos afecta, sí nos afecta, pues, porque en ese viaje comercial es muy probable que hubiera carga de import o de expo de empresas peruanas, ¿no es cierto? Finalmente, los actos de huelguistas, que se traducen de muchas maneras, porque los actos de huelguistas puede ser en contra de la carga, puede ser con destrucción física de la carga, en cuyo caso les doy el beneficio de que digan tengo un seguro y eso me puede proteger. Pero cuando la huelga paraliza las carreteras, cuando la huelga no permite que los camiones lleguen a los puertos, ¿ustedes tienen idea de cuántos contratos se han caído? ¿Ustedes tienen idea de cuántas
penalidades se ha tenido que pagar por contenedores que se han quedado retenidos y que no circulan, que no se mueven? ¿Ustedes tienen la idea de lo que pierde un buque parado un día en el muelle porque no llegó la carga a tiempo? Los buques no esperan, pues los buques se van a ir. Entonces, ¿quién se perjudica? Se perjudica el exportador. Y ese exportador peruano hoy día está buscando respuesta. Yo ayer he tenido, por ejemplo, 6 llamadas en ese sentido, en el orden de las huelgas. Pero yo no veo una solución. Yo les digo la verdad. Bueno, pues entonces preparen con su estudio de abogados una demanda al Estado. Porque es el Estado el que permite estos paros, es el Estado el que permite la huelga. Y entonces me hacen una pregunta diferente, me dice el profesor, pero entonces ya dejemos hacerlo de la huelga, pero el corredor minero, le digo, es más de lo mismo. El corredor minero el efecto es más de lo mismo. Con violencia no permite que pasen los camiones. Es exactamente más, el efecto, la consecuencia es la misma. ¿Quién es el responsable? El Estado. Entonces yo quiero crear conciencia con esta participación, que hoy día todos, ya no es un tema que yo me especializo, no. Hoy día la seguridad es una tarea de todos. Yo, en todo caso, lo que hago es oriento, hago recordar, trato de generar una filosofía, yo ayudo, yo apoyo, yo, como se dice, abro los ojos, trato de hacer lo que debe hacer un líder, adelantarse a ver las cosas antes que otros lo hagan, o ver mejor cosas que otros no están llegando a ver bien. Pero una vez que yo soluciono esa parte, la seguridad y la gestión de riesgos es tarea de todos, peor hoy día, en que ustedes, el que habla y todos, hacemos negocios internacionales en un ambiente convulsionado. Lo que estamos viviendo es un mundo convulsionado, pero no por eso vamos a dejar de atender el mercado. Para todo hay una solución. Para todo hay un esfuerzo y para todo hay una práctica en el ámbito de la logística, en el ámbito de la normatividad, en el ámbito de la seguridad, para que no se caigan los contratos en la cadena de suministro, porque si se caen los contratos, entonces ya al país la afectación es tremendamente económica y eso es lo que no queremos. Bueno, muchas gracias. Creo que ya me excedí en el tiempo. Muchas gracias, John. Muy interesante tu exposición. Me voy a tomar la libertad de formularte algunas preguntas que nos vienen indicando nuestros participantes. Sí, claro. David Velarde indica, buenos días, ¿qué opinión le merece el riesgo en alta mar sobre los vehículos eléctricos con baterías de iones de litio, dado que han habido incendios a borde de los buques? Esto puede llevar a algunas navieras a prohibir el traslado de este tipo de mercancía. Sí, claro, porque las navieras tienen libertad para decir qué carga aceptan y qué carga no aceptan. Probablemente ahí Enrique nos puede dar un mayor alcance, pero no tiene sentido, por ejemplo, que el fabricante de esos vehículos los prepare, los desarrolle para el mundo y no se ha preocupado de ver la solución del transporte. Entonces, lógicamente, lo que tienen que hacer las navieras es tener bodegas especializadas, ¿no es cierto?, para neutralizar los efectos negativos que pueden tener esas emisiones o ese contacto, digamos, con la atmósfera marina. Pero todo lo que se hace, todo lo que se produce o fabrica, necesariamente debe tener una respuesta para efectos del transporte. ¿Ya? Entonces, más bien, me imagino que Enrique nos va a apoyar un poquito, diciéndonos alguna norma, o a lo mejor qué navieras que él conoce ya desarrollaron una tecnología para este tipo de John, si me Sí. permites, aprovechando el tema tan interesante que has señalado, quisiera hacerte una pregunta. En el año 2019, fines del año 2019, se modifica la norma aduanera en el Perú con relación a los requisitos que deben cumplir los operadores de comercio exterior, llámese almacenes, agentes de carga, agentes de aduana, en fin. Para todos ellos se hace un cambio digamos, de método de autorización.
Ujú. Anteriormente lo que nosotros teníamos era un método de control de acceso, vale decir, cuando tú querías ingresar a obtener la autorización de la SUNAT, de la aduana, pues la valla era alta, ¿no? Para ser agente de aduanas, una oficina, mínimo 50 metros cuadrados, con áreas de archivo, vale decir, tenías un esquema elevado de cumplimiento para poder acceder. Por Sí, esa razón se llamaba barreras o vallas de acceso. sí, Pero reitero, a fines del año 2019 se modifica ese concepto y sí. pasamos a un nuevo concepto que es el de desempeño. Entonces Ajá. ya no es tanto la barrera al ingreso, sino que cómo te desempeñas a lo largo de 2, 3 años y de acuerdo a tu récord de multas y sanciones puedes salir. Pero digamos como que el acceso ha quedado de alguna manera superado con este nuevo enfoque. No obstante ello, existe pues una preocupación, ¿no? ¿Qué tipo de operadores están ingresando precisamente ahora con todos los riesgos que tú has mencionado? ¿Qué tipo de operadores están ingresando? Allí no entra un camión. ¿Por qué? Porque es la cochera de un hotel. Eh, Borramos entonces el archivo y regresamos con John para hacerle la pregunta, ¿esto es norma? O sea, ¿la norma te puede No, al llevar a contrario, no, utilizar no, eso habría que, yo creo que habría que estudiar ese caso, porque la o es norma, el criterio de un no, 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 funcionario? la norma lo que, justo entre la norma lo que establece es esto, que no puede haber pues una función aduanera. Vamos a dar un ejemplo, si el transporte terrestre, que es fundamental, no tiene espacio para maniobrar, eso es una cosa absurda, ridícula. Se supone que en el ámbito de, vamos a decir, en el ámbito del seguro, el consignatario, el que recibe la carga, no le firma la guía al último transportista hasta que no verifique la condición de la carga, porque la póliza tiene una cláusula que te da 48 horas para que desde recibir la carga tú hagas un reclamo formal a una compañía de seguros. Después tú puedes, con una cláusula especial, postergar esas 48 horas porque tú puedes tener mercadería que va a estar en almacén 60 días y que el proveedor está recomendando que eso no se abre o no se descubre hasta que llegue el momento del uso. Entonces, pero por lo menos tienen que bajar la mercadería a tierra, al piso, y contar el número de cajas y verificar si las condiciones externas hacen ver, digamos, que en principio hay una conformidad y si no, tú no firmas la guía, pues. Entonces, lo Así que tú es. me estás contando me parece un poco extraño, porque también la ley de aduanas lo que establece justamente, Sí, la normativa efectivamente. aduanera va de la mano con seguridad. Imagínate, Richard, un incendio. Imagínate un local que no tenga, por ejemplo, un permiso de defensa civil o que Así no ha es. pasado inspección municipal, ¿no es cierto? Entonces, ese Así caso es. estaría como para un casito de estudio, ¿ah? Mira, Pero lo que yo entiendo de la interpretación de estas normas es que hoy día con la telemática, con la informática, entonces tú tienes muchas operaciones que se hacen inclusive en las ventanillas únicas y hoy día se adelanta todo por la electrónica. Entonces tú de repente no requieres para la parte de oficinas esa infraestructura. Pero por Dios, en el comercio de bienes, lo fundamental es el recojo y la entrega de las mercancías y la verificación de las mismas. Entonces yo más bien me voy con eso como tarea y te doy un alcance para los eh, próximos días con mucho sobre ese gusto. caso. Más aún, John, cuando has mencionado que en toda la cadena cabe la posibilidad que toda la cadena sea correcta, en toda la cadena sea perfecta. Pero cuando llega al Perú, ingresa a un local como el que acabamos de ver y se rompió la cadena. ¿Qué Claro, sentido tendría haber tenido estándares elevados en el transporte, en el recojo, en la descarga, en fin, los puertos de primer orden para que aterrice o para que llegue a un almacén en estas condiciones, ¿no? Por eso te decía, ¿es cuestión de norma o es No, cuestión de entonces, no, 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 criterio? es cuestión de normas y de repente a lo mejor en pocos días o en una semana yo propongo un alcance, porque eh, he leído en alguna revista, en algún magazine últimamente, de una revisión de la norma ISO 28000, que es la que es la que vincula la seguridad de la OMA, ¿no? O sea, esta es Así una, es, esta es 31, una, hizo una 31.000, ¿no? norma Sí, que sea 28.000.
que se ha creado con nombre propio prácticamente, especialmente para operaciones aduaneras. Entonces, podríamos evaluar un poquito la norma, ¿no es cierto? Y en qué momento hace una excepción. No, la verdad, César, perdón, Richard, no te lo puedo responder ahorita, pero sí es un caso muy interesante. Bueno, John, esperemos no llegar a... Hay una película que siempre la recomiendo, ¿no? 13 horas en Benghazi, que está relacionado pues con temas de violencia y cómo un país se puede, en 13 horas, su reputación pues venir al suelo, ¿no? Cómo evitar, más aún con los acontecimientos que han pasado en los últimos meses en nuestro país, cómo nosotros mismos, como sociedad, no vemos ese, digamos, ese peligro, ¿no? que pudiera ocurrir. Esperemos que la paz llegue a nuestro país y pues podamos nuevamente retomar la Esto, senda de... Richard, pero ya las consecuencias las estamos viendo. Los reaseguradores ya retiraron las coberturas para riesgos políticos en las carreteras. Antes, en el almacén, la cobertura era, tú despachabas por la importación en la aduana y la cobertura se extendía hasta que el cliente reciba la mercadería en su local, en su fábrica. Claro. Y eso se cortó, y se acabó. Ya no quieren los reaseguradores en Londres coberturas de riesgos políticos, porque han visto esto, la televisión lo ha llevado a todo el mundo. Sí, efectivamente. Ya nosotros hemos alcanzado esos niveles que dices tú, no en 13 horas, pero sí en 13 semanas. Sí, sí. Muchas gracias, John, por tu participación. Queda pendiente entonces Sí, claro, retomar los problemas que vienen pasando. por supuesto, claro que sí, claro que sí. Esperemos que a través de la Escuela de Negocios Internacionales del Pacífico podamos continuar pues con estas charlas a nuestros participantes. Nuevamente, John, un fuerte abrazo, muy agradecido por tu participación. A ti, Richard. Gracias. Bien, amigos, pasamos ahora luego de esta interesante exposición del señor John Stenning, vamos a tener ahora la participación de un brillante expositor, el profesor Luis Enrique Espinosa Heredia, que también nos va a brindar sus aportes con relación a los aspectos portuarios, ¿no? Que es su especialidad. Luis Enrique Espinosa es oficial de la Marina Mercante del Perú, con posgrado en Administración y Negocios por la UPC, es director de estudios de Administración Marítima y Portuaria de la Escuela Nacional de Marina Mercante, Almirante Miguel Grau, y gerente de A1 International Consulting Group, empresa de asesoramiento, capacitación empresarial y servicio logístico de comercio internacional, además de tener 15 años de experiencia como docente en la carrera de Administración de Negocios Internacionales. También ha sido ponente de comercio exterior y comercio internacional a nivel nacional e internacional y es experto en temas de operaciones portuarias. Un gran amigo, además, docente brillante, y es un honor para nosotros contar con la participación del profesor Luis Enrique Espinosa Heredia. Luis Enrique. Hola, ¿cómo están? Muy Buenos días. buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, tengo la señal realmente, discúlpeme, la tengo No, un poquito ahí, espero que si se va la señal un poco, retomamos no, inmediatamente. claro que sí, claro que sí. Gracias, doctor Richard, de verdad que acá estamos a su disposición. Es De acuerdo. un maravilloso tema que nos convoca, así que aquí estamos para ofrecer nuestra experiencia. Te dejamos en el uso de la palabra para tu exposición, Luis Enrique. Listo, gracias, perfecto. Muy bien, muy buenos días con todos. Bueno, es un tema demasiado apasionante. Lo vamos a llevar por el lado de aprendizaje y al mismo tiempo de experiencias, ¿no? Porque el transporte marítimo, en esa cadena de suministro, en ese supply chain management, como lo conocen muchos, es realmente muy importante. Todos los nodos son importantes, pero el transporte marítimo o el transporte en sí internacional definitivamente es donde nos une país a país para poder lograr los objetivos que se quiere en una trazabilidad de una mercadería. Es por eso que en esta exposición he tomado unos conceptos particulares y al final los vamos a unir. ¿Ok? Avanzamos.
¿Por qué es importante el transporte? Estamos hablando aéreo, marítimo, terrestre, ¿no? En otros países el tema ferroviario está muy bien avanzado. Definitivamente, este transporte que nos lleva a unir fronteras se logra el éxito mediante una gestión interna que pueda tener cada país, y definitivamente esa gestión interna tiene que lograr que esa mercadería llegue en buenas condiciones desde un puerto o aeropuerto o terminal terrestre, llegue hasta el otro terminal en las condiciones adecuadas. De hecho, que definitivamente si no podemos lograr cumplir los objetivos, sobre todo de tiempo, el buen estado de la mercadería y sobre todo cuando el cliente final lo necesita, lograremos el éxito en esa trazabilidad. Por eso es importante el transporte en sí en esta cadena de suministro. Vayamos a la siguiente diapositiva, porque de ahí viene el tema del transporte marítimo. Actualmente, entre el 85 y 90% del transporte o de mercadería, perdón, que se mueve a nivel mundial, se maneja en el transporte marítimo. Definitivamente, por la capacidad de carga que pueden llevar, ustedes han visto hoy en día, que vamos a tocar más adelante, la importancia de nuestros puertos. Si nuestros puertos o las empresas a nivel mundial se dan cuenta que el Perú necesita, o más bien un buen lugar para invertir, los puertos se van los puertos se van acondicionando, se van modernizando y viene lo que es la inversión privada, y hoy en día podemos recibir barcos, unos megabarcos o un barco que tenga con un gran calado para que pueda amarrar y desamarrar. Hace poquito hicieron una pregunta, por ejemplo, con el transporte de vehículos eléctricos, ¿no? Con baterías de iones. Y para complementar la excelente exposición de John, por ejemplo, es que las compañías navieras, no todas, por ejemplo, reciben mercancía peligrosa. Hay 9 tipos de mercancía peligrosa. Ok, yo soy naviera A y yo voy a recibir clasificación 6, 4, 5. Listo. Yo recibo ni la 1 ni la 2, que son los más peligrosos. Cada naviera es autónoma en tomar la decisión de la mercancía que recibe, porque toma mucho riesgo. Las pólizas de seguro se incrementan. Sin embargo, hay navieras que sí te aceptan transportar tipo de mercancía peligrosa. Pero ¿qué sucede? El flete marítimo definitivamente será mucho más alto de un contenedor normal. Y es por eso que en esa trazabilidad tú tienes que sacar tus costos si realmente te conviene, porque todo eso va a sumar a los costos logísticos. Van a tener que dividir entre la cantidad que traen de mercadería más su plus. ¿Es conveniente en el mercado vender a ese precio? ¿Me lo van a comprar? Pero para eso existe operaciones logísticas, lo que nos convoca el día de hoy. La logística es muy bonito. Para mí, mi concepto de la logística es prevenir. Yo voy a prevenir. ¿Qué voy a hacer yo previamente? ¿Cómo debo prepararme yo previamente para tener éxito en lo que he decidido hacer? Para mí es la logística. Y para eso yo prevengo con todas las empresas que intervienen en esa cadena, esos eslabones que son cada empresa, tiene que cumplir los requisitos que yo necesito para que mi mercadería llegue a destino. Eso es lo bonito, lo interesante. Pero para eso hay un tema de tarifas publicadas y tarifas negociadas. Le recomiendo al señor que hizo la pregunta que siempre averiguar las mejores opciones que tiene en el mercado. Hay que tener mucho cuidado. A veces ha ocurrido
por ejemplo, que trajeron mercadería de pirotécnicos, ¿no? Entonces, no todo el mundo te embarca un contenedor con juegos artificiales. No todos, pero el que te embarca te cobra 3, 4, 5 veces más del flete normal. Porque de hecho puede ocasionar un incendio tremendo a bordo, y es por eso que los seguros, las primas del seguro, se elevan tremendamente para las compañías navieras, ¿no? Esa es la importante del transporte marítimo. ¿Seguimos avanzando? Y luego vamos viendo, por ejemplo, la cadena de suministro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su objetivo que tienen que tener ellos, no? Entonces, es satisfacer las necesidades del usuario, tuyo, mío, de todos. Somos los usuarios finales, somos los consumidores. ¿Y nosotros qué queremos? Un buen producto, que no llegue golpeado, que el productor haya hecho un buen producto final. El producto quiere, cuando tú estás acá en tu casa, tú quieres un producto tal como sale de la fábrica. Igualito tú quieres que ya esté colocado en tu casa, que no sufra ninguna alteración, que no sufra ningún tipo de cambio, que no sufra golpes, que no se mueva mucho porque a lo mejor quizás se vaya a malograr. El usuario final busca eso. Y la cadena de suministro busca cumplir esas necesidades. Y para eso, ¿qué se busca? La calidad en cada uno de los procesos de la cadena de suministro. Seguimos. Entonces se dan cuenta cómo se va manejando cada proceso y cada eslabón se va sumando, pero el transporte internacional es justo y necesario. Pero, por ejemplo, en esta figura que vemos, cuando hablamos de cadena de suministro, hablamos del proveedor hasta el cliente del cliente. A ver, ¿quién vendría a ser el proveedor? El exportador, ¿sí? Y el cliente, el importador. Perfecto, bravo, pero la cadena de suministro va más allá. Va desde el que vende la materia prima. Del que tiene la materia prima, agarra y le vende al proveedor, al exportador. Entonces, ese que tiene la materia prima viene a ser el proveedor del proveedor. Y vamos a suponer que la materia prima está en otro país. Va a tener que importar ese exportador. Va a tener que hacer un otro proceso interno de traer la mercadería desde un determinado país, traerlo a tu país, meterlo al proceso de transformación y sacar un producto final. ¿Se dan cuenta? Proveedor del proveedor. De ahí viene ya toda la parte de producción. Termina la producción, está todo listo y empieza lo que se llama el transporte logístico. El transporte logístico donde interviene el transporte terrestre interno, donde interviene la agencia de aduanas, donde interviene el terminal de almacenamiento marítimo, aéreo, terrestre, donde está toda la zona primaria, está el puerto y está el barco, y el barco se lo lleva al otro puerto. Miren todas esas empresas que intervienen. Luego llega a destino, viene el proceso de aduanas en destino, viene pago de derechos e impuestos, viene el proceso del traslado de la mercadería y llega al almacén del importador. Pero ahí no acaba. La cadena de suministros va más allá. Porque ese importador tiene que enviar la mercadería a su comprador. Y utiliza también un transporte, el delivery que le dicen, ¿no? Un transporte interno, pues en camión, en furgón, en van, lo que sea, hay un transporte también que llega al cliente final y es el que hace la revisión, que todo esté correcto y todo sea el adecuado. Y es lo que él pidió y de lo que él decidió tener o comprar. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Se dan cuenta todos los que intervienen en este proceso de la cadena de suministro? Todo esto es logística. Todo esto son operaciones logísticas.
Basta que falle uno de esos nodos, la cadena de suministro se rompe y malogra toda la operación porque no cumplimos con los tiempos. A lo mejor la mercadería se malogró. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica tanto al proveedor, perjudica al importador, porque no va a poder vender lo que ya ofreció, a lo mejor firmó un contrato con fecha de entrega, se comienza a atrasar esas entregas por no cumplir los tiempos, por situaciones internas que hay, por cuestiones políticas de un país o por la pandemia, como pasó en el tiempo de pandemia, que se retrasó todo el traslado del movimiento de mercadería a nivel mundial, porque algunos puertos en China cerraron. ¿Pero por qué cerraron? Cerraron porque ellos tienen un mecanismo y un proceso, ¿no? Ahí es donde se originó todo. Basta que detectaban a una persona que estornudaba, pasaba algo, cerraban toda la ciudad, incluyendo el puerto. China es la fábrica del mundo. Y esa fábrica, imagínate todos los países que nos vimos afectados, incluyendo el Perú, y estuvimos desabastecidos de mercadería, desabastecidos de materia prima, desabastecidos de producto final. Esa es la importancia de la cadena de suministro. Por eso que no puede fallar, que todo es sincronizado. Por eso hoy existe mecanismos, existen software, existen muchas cosas donde yo puedo hacer el seguimiento de mi mercadería con mi número de guía aérea, con mi número de BL, con mi número de carta aporte terrestre. Con eso yo puedo hacer el seguimiento y saber desde mi oficina dónde está mi mercadería. Las tecnologías van avanzando. Importante la cadena de suministro. ¿Avanzamos? Y bueno, definitivamente las diferentes situaciones que ha ocurrido en el Perú, está ocurriendo actualmente, le dije hace un rato el tema de la pandemia, que hubo desabastecimiento hasta de contenedores, el flete marítimo, para que tengan una idea, de un Shanghái, Callao, un contenedor de 40 pies en condiciones normales antes de la pandemia, tenía un valor máximo $1,000. En el tiempo de la pandemia, o cuando iba acabando, subió hasta $15,000 por contenedor. ¿Te imaginas tú si tenías ya un contrato con una empresa para entregar mercadería con un precio establecido, que te hagan ese cambio? ¿Te imaginas cuánto dinero se perdió? Peor aún, tú habías quedado una fecha de entrega y no se entregó porque no había barco, no había contenedor, no podía entrar tu mercadería. Es increíble. Todas esas cositas lo queremos poner, por ejemplo, en el caso de esto, de lo sucedido en el Perú. ¿Qué ocurrió? Nosotros tenemos relaciones con todas nuestras fronteras. Si hablamos de transporte terrestre, le pongo ahí en la diapositiva, cerca de 800 camioneros con toda la carga. 800 camioneros, mira, 800 camioneros, que se encontraban bloqueados en la frontera con Bolivia. Toda la parte del sur hubo una situación especial ahí, tuvimos muchos problemas, ahí se detuvo muchas cosas, hubo mucha pérdida de dinero por esta situación que bloquearon y el transporte terrestre no pudo darse. Ahora, no solamente el traslado entre Bolivia y Perú, Bolivia carga mucha mercadería por el sur del Perú, y esa conexión, el barco seguía ahí, el barco venía, estaba cuadrado esperando la mercadería, pero no estaban los contenedores. ¿Te imaginas la pérdida de dinero que ocasionó? Esos transportistas con esa mercadería, muchos tenían que regresarse a su país. ¿Y quién le paga ese flete? Y no estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de millones de dólares en pérdidas que han tenido el país, ¿no? ¿Podemos avanzar?
Miren, más del 40% del comercio exterior boliviano se mueve en los puertos del sur. 40%. Claro, Bolivia, ustedes saben que como no tiene mar, utiliza Perú y Chile. Pero el 40% lo maneja por Perú. Y no habían camiones. O los camiones estaban ahí, detenidos, bloqueados. Dice ahí que las pérdidas de la producción productiva en el país, nosotros, ha llegado entre 50 y 60 millones diarios. Las pérdidas de dinero por estas paralizaciones. Los productores agrónomos de esa zona, estos señores trabajan duro para sembrar, para cosechar, para cumplir los tiempos, para cuidar esa cadena de frío que necesita esa mercadería una vez que es cosechado, para que sea trasladado y llegue al puerto final, a su destino final. Tiene que cumplir con los contratos o acuerdos que ha tenido con otros países internacionales. Y al final su mercadería se ve, lo observa, bloqueada en las carreteras. ¿Cuántas personas trabajaron en esa cosecha, en ese sembrío? Definitivamente las pérdidas son grandes. Esa gente, mucha gente se quedó sin comer, no tiene cómo mantener a la familia. Es que esto es un contexto total. El comercio exterior involucra todo. La cadena de suministro es todo. Y todos intervienen en esta cadena de suministro. Las exportaciones bajaron. Las exportaciones no fue conforme a lo que tenía planificado. Todo el tema agropecuario, la distribución de gas natural, el traslado de carga, pasajeros, todo se bloqueó. El turismo ni hablar. Para llorar en el sur, para llorar con Cusco. No quiero temas políticos, sino estoy hablando de lo que afecta a un país, una paralización. Los por qué, las cosas son cosas internas. Pero lo que afecta y de la importancia. Tiene que tener toda una situación que tú lo tienes planificado, pero hay cosas que no están planificadas. Y las navieras no te esperan, ¿no? Las navieras o te cobran tu falso flete y la naviera se va al siguiente puerto. El barco se va al siguiente puerto. Y si hay huelga en el puerto, peor. No, saben que no están atendiendo, hay muchos buques amarrados, no pueden zarpar. El otro buque se va al siguiente puerto y descarga tu mercadería y tú que tenés que recoger tu carga en el Callao, te vas a recogerlo en Valparaíso, San Antonio. Porque ellos también pierden mucho dinero. Y eso hay que analizarlo en un contexto general. Siguiente, por favor. Bueno, lo puse ahí para que tengan conocimiento. Miren la pérdida que tuvo, ¿no? El turismo receptivo. 2.500 millones de dólares en pérdida. Es que muchos turistas se quedaron. Y muchos turistas que yo te lo hablo en forma de experiencia, tenían unos amigos que tenían que venir, eran 8 amigos. Habían hecho su planificación de pasear, inclusive agarraron un sur, no sé por qué les gustó. Querían a Arequipa, querían a Cusco, querían a varios sitios. Y tuvieron que cancelar todo. Otras personas se quedaron varados, ¿no? Entonces, estas situaciones de información nada más, miren, hasta 100 millones diarios ha perdido el país por esta situación que detienen operaciones que ya vienen establecidas, que se vienen preparadas para poder, y esa planificación cambia todo y sobre todo eso lleva a que el dinero de todos los peruanos también se pierda. Y de esta gente privada, esta gente que quiere crecer, lamentablemente, lo que tenía pensado hacer no lo pueda lograr. Y hay personas que ya tienen ya sus gastos, ya los bancos no perdonan, ¿no? Muchos de ellos trabajan con préstamos, con financiamiento bancario.
y al no cumplir estas entregas, lamentablemente hacen que incumplan, ¿no? Lo tratado con las empresas financieras. De información, quiero darles que, por ejemplo, comentario, el puerto de Chancay, bueno, ante lo que hablaba anteriormente, con toda esta situación, el Perú se levanta. El Perú siempre las tiene y las genera y comienza a salir adelante porque los peruanos somos así, ¿no? Ante cualquier adversidad se sale adelante. Y hoy en día el tema portuario, la infraestructura portuaria, mira, ha crecido en el 2022, ha crecido el 20%. ¿Ah? Cerca de 119 millones de dólares de inversión. Está con el puerto de Chancay, ¿no? Que va ya un avance de más de 48%. Entonces, miren la inversión que tiene el puerto de Chancay, y que se espera iniciar operaciones ya el próximo año, pero ya, bueno, finales casi, o tercer semestre, sí, del 2024, se debe empezar ya operaciones. Se está avanzando tremendamente. Y eso es importante y eso es lo que se viene. Hay que estar contentos, felices, porque las empresas privadas han mirado al Perú. Nosotros estamos ubicados estratégicamente aquí en Sudamérica. Tenemos que hacer un puerto hub. Todos los países tiemblan. Tenemos que ser los más grandes en esta región, el tema portuario. Tenemos más al sur el muelle San Nicolás. Mire, 350 millones que se está invirtiendo y esta zona de San Nicolás es lindo porque el calado, los barcos que entran ahí son inmensos. Son barcos con gran calado que a veces no pueden entrar al Callao, pero sí pueden entrar a San Nicolás. Y se está avanzando también con esa gran inversión que se está haciendo en el tema portuario. Es que las cosas van bien. Hay un crecimiento. Y cuando hay inversión y crecimiento, también va a ayudar a que Perú crezca. Porque un país sin comercio exterior no va en desarrollo. Entonces, miren la importancia del comercio exterior. Sigamos. Ya. Miren, yo quiero para terminar, gracias, yo quiero para terminar esta exposición que se den cuenta de cuán importante es tener conocimientos de las operaciones logísticas, porque te va a llevar, tú lo vas a utilizar en el Perú o en cualquier parte del mundo. Cuán importante es tú conocer realmente las necesidades o las situaciones adversas que se presentan en un determinado momento. Pero lo más importante, ¿qué acciones tomar en ese momento? Plan B, dicen, ¿no? Vamos a ver qué acciones tomamos, qué podemos lograr para contrarrestar estas situaciones que van manejándose día a día o situaciones adversas que se manejan o se presentan en momento adecuado. Yo les auguro muchos éxitos a todos los jóvenes, personas que deseen seguir aprendiendo más, y yo estoy llano a cuando me inviten a cualquier conferencia que ustedes deseen para poder ampliar, porque la logística es muy amplia. Podemos quedarnos acá meses hablando de logísticas y casos que ocurren y podamos nosotros sin problemas resolver sus preguntas, ¿no? Y le agradezco bastante por la invitación y quedo a su disposición cuando guste. Gracias. Pense. Así había otra. Bombas. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días, directo e indirecto. Así es, un grupo
de manifestantes que se encontraban en la avenida Aviación han ingresado al aeropuerto internacional de Arequipa. En estos momentos se encuentran en la pista de aterrizaje, bloqueando prácticamente toda esta pista. Están colocando gran cantidad de piedras a lo largo de la vía. Además también está prendiendo fuego a todas estas plantas secas, a los cactus que se encuentran a lo largo de la pista. Son un gran número de manifestantes que han ingresado prácticamente a la vía. En términos de pérdidas económicas, las pérdidas en lo que va de este año ya superan los 300 millones. Eso ha tenido un impacto focalizado muy negativo en las zonas de protesta, y por eso es que como Ejecutivo el día de ayer mandamos una comisión para restablecer el diálogo. Se está insistiendo en este tema para que poder llegar a un consenso y trabajar en la reactivación de estas zonas. Las Fuerzas Armadas estarán acudiendo al desbloqueo de las carreteras, porque el derecho de uno termina ahí donde empieza el derecho del otro. Y ese derecho del otro es querer caminar en libertad, transitar en libertad, trabajar en libertad. Se enfrentaron de igual a los manifestantes, lanzando piedras y palos, incluso sin importar resultar heridos en esta contienda. Sin embargo, esta reacción por parte de las personas que en su mayoría están a favor de las manifestaciones, pero en contra de los bloqueos, los saqueos y actos violentos, se han registrado en otras regiones como Madre de Dios. Aquí un gran número de ciudadanos marchó por las calles vistiendo polos y banderolas blancas en señal de paz. Después de 35 días, los camiones que estaban parados, Masucruz, Bacuyani, Sicuyani, Tanca, anoche llegaron a Desaguadero. Esperemos que las autoridades peruanas que den solución, que funcione CEBAP y diferentes agencias aduaneras. La aduana, migración, SENASA peruana, en este momento no están trabajando. Yo creo que deben estar coordinando con las diferentes agencias aduaneras que vienen del personal de Juliaca, de Puno, tienen que estar en Desaguadero. ¿Cuántas MIPES se han visto afectadas? Es decir, ¿han cerrado ya MIPES que se han ido a la quiebra? Nosotros teníamos una cifra de 2 millones de MIPES que habían sido perjudicadas en su actuar económico, ¿no? O sea, en el desenvolvimiento de sus actividades económicas. Es decir, no vendían y tampoco pagaban sus deudas con el sistema financiero. Miren, Reactiva, el 50% no ha podido cumplir. Bueno, hemos pasado un video con algunas de las tomas que ha ocurrido, conocida por todos en las últimas semanas, que han generado pues bastante preocupación. Asimismo, quisiera saber si es que tenemos todavía a Enrique para poder compartir algunos comentarios con él. Caso contrario, sí, Enrique. Hola. Te paso la palabra para comentar sobre estos hechos que han ocurrido, por supuesto, dejando de lado el tema político, solamente viendo las repercusiones a nivel de carácter técnico. Pero además quisiera también tus comentarios sobre una disposición que entiendo que viene generando preocupación en algunos gremios en las últimas horas, con relación a una ordenanza municipal en el puerto del Callao que impediría el acceso de 8.000 camiones de carga pesada. En nivel general, ¿cómo ves tú este escenario? A veces generado, ¿no?, por, digamos, protestas sociales, pero en otras ocasiones también generada por la propia entidad de gobierno. ¿Cómo afrontar? ¿Tenemos realmente una conciencia de lo que significa el comercio exterior, considerándolo como uno de los 4 motores de la economía de un país, sobre todo con tantos jóvenes que requieren trabajo, que todos los años salen al mercado, 500.000 jóvenes, y la pregunta es, ¿a dónde van? Si no tenemos una expectativa, digamos, laboral para los jóvenes.
Tus comentarios, te agradeceré, Luis Enrique. Claro, doctor. Mire, esta es una situación, yo imagino, me pongo en los dos lados, ¿no? Yo me imagino que en aquellos tiempos cuando el Callao no se pensaba, o pensaba que iba a hacerse Callao con ese puerto chiquito, no pensaba que íbamos a crecer tremendamente, y todo el Hitlerland del puerto, toda esa parte exterior del puerto, se ha ido poblando. Antes no había nada en todas esas zonas. Entonces, la situación del traslado de camiones, el incremento de barcos que vienen tremendos, barcos que están entrando con este calado al puerto, permite que se maneje mayor mercadería en carga y descarga. Entonces, hay un ida y vuelta de camiones que definitivamente en toda esa zona del puerto, nosotros que pasamos a cada rato o estamos por ahí en todo momento, vemos el tránsito que ha ocasionado. Sin embargo, dieron una salida con horarios para que cierto horario de camiones puedan entrar, como una cita, ¿no? Cuando uno saca una cita para ir al médico, le daban a los camiones también, ¿no? Tú puedes entrar a tal hora, a tal hora. Pero a veces, si no se cumple correctamente eso, viene el tema que yo entro primero, te gano, hay choques ahí, varios a la entrada al puerto, en mi camión, peleas, pero toda esa cola que se forma es increíble, ocasiona un tráfico tremendo. A veces las autoridades comienzan a manejar como que diciendo, voy a quedar bien con el pueblo para eliminar todo esto. Pero aparte del comercio exterior, todos esos ingresos que tienen las diferentes regiones es también gracias al canon aduanero, es gracias también a muchas situaciones que la cantidad de trabajo que existe para los chalacos o para lo de la zona de cada puerto, no pueden cortar de esa forma drástica porque se tiene que hacer una reunión previa, una reunión de coordinación. El sector del gremio de transportistas es muy fuerte acá en el Perú. Yo hasta ahorita no sé por qué tampoco no han hecho, por ejemplo, un tema de riel del tren, para que a veces cierta mercadería sea transportado en tren. Hubo un proyecto hace varios años, pero todo ahí fue tapadito y quedó ahí. Pero ¿por qué no damos esas soluciones? O sea, yo no puedo poner un problema sin solución, porque es algo que no puede detenerse. El comercio exterior no puede detener, no se puede detener. Y por una gestión o una decisión de una persona no puede detener estas operaciones, ¿no? Entonces yo creo que esa parte tiene que haber una reunión, una conversación, ¿no? Para que puedan llegar a un buen acuerdo y tampoco no molestar, ver la forma, los tiempos, es importante que se puedan manejar, ¿no? Esas cositas podamos tomar una decisión y solución al problema. Muchas gracias, Luis Enrique. Tenemos una pregunta de un participante, Antonio Tenazoa. Indica, hablamos del transporte marítimo, sin embargo, ¿qué pasa con los países que no cuentan con este transporte en todos sus contextos, ¿no? Que puede ser mercancías peligrosas, inflamables, sobrecostos, etc. Esto indudablemente repercute en nuestras importaciones y exportaciones. No entendí bien la pregunta. O sea, hablemos de qué pasa a los países que no cuentan con este transporte. O sea, países que no cuentan con transporte son los países que no tienen mar, como Bolivia. Bolivia. Entonces, pero Bolivia tiene su salida. Tiene los acuerdos con Perú y tiene acuerdos con Chile. Tuvieron un problema con Chile. Por eso que más mercadería fue pasada a trasladarse con Perú. Es por eso, y ahí hay que seguir en esa negociación de que más mercadería boliviana salga por puertos peruanos, ¿no? Entonces, pero el tema del transporte de mercancías peligrosas, eso depende de cada naviera. Ahora, si hay barcos, si vas a encontrar barcos que van a transportar tu mercancía peligrosa, pero como dije en mi exposición, el precio del flete es diferente dependiendo del tipo de mercadería inclusive, ¿no? Entonces, eso va a depender el flete marítimo que te van a cobrar para el traslado de tu mercadería. Que hay, pero no todas las navieras movilizan mercancía peligrosa.
Enrique, me voy a tomar una libertad en hacerte una consulta. Los efectos del puerto de Chancay. Estamos hablando de mercancía que proviene de China, un gigante económico. Pero la pregunta es, ¿tú crees que un gigante va a ingresar mercancías a una economía tan pequeña como la peruana? ¿O es que está buscando a otro gigante? No es que está buscando a Brasil, no es que está buscando digamos, a los demás países, y que en realidad no es que está buscando al Perú. De hecho. O sea, pareciera que la soberbia nos viene ganando un poco, ¿no? Pero en realidad no nos está buscando a nosotros, se está buscando a otro gigante que es Brasil, que es Colombia, en fin, Argentina, y ver un mercado integral, ¿no? No significa entonces que nosotros debemos tomar como reto, ¿no? No solamente el puerto de Chancay, sino toda la infraestructura nacional a efectos de posibilitar el traslado de las mercancías, ¿no? Ingresará por Chancay, pero va a salir por otros puertos, por otras vías, va a salir. Entonces, ¿estamos preparados para asumir estos retos? Viendo cómo funcionan los alcaldes, cómo funcionan las autoridades locales, ¿ellos están a la altura de responder a estos nuevos retos, Enrique? ¿Qué te parece? Mira, buenísima la pregunta, pero me da pie a una respuesta de 2 horas que lo voy a hacer en 2 minutos, ¿ya? Es que lo más importante es que hay que tomarlo por el lado positivo, que queremos ser un puerto hub, ¿ya? Un puerto hub de centro de distribución. Esa mercadería definitivamente no se va a quedar en el Perú. Como tú dices, buscan mercaderías para poder distribuir. Es por eso que los puertos de nuestros vecinos están un poquito así asustados. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y cómo podemos competir contra Perú? Porque definitivamente esto va a ser, dices tú, el boom acá en el Perú y en toda esta región, ¿no? Latinoamericana, porque la conexión sí, pero nosotros tenemos esa conexión con Brasil que la tenemos, no la utilizamos, esa conexión. Muchos mercadería, por ejemplo, que llega por Paita y que tiene que agarrar la vía para llegar a Brasil, no se utiliza adecuadamente. Es una hermosa carretera, una hermosa para poder llegar sin problema los camiones, sin baches, sin nada, pero está ahí malográndose, no se utiliza. Y así debemos armar para muchos lugares, para fronteras, está bien. Tendremos que ir a abrir los ojos ahí para ver qué más podemos desarrollar nosotros en el país. Acuérdate que hace poco ya empezó la construcción de otro muelle, o la ampliación del muelle en Paita. Tenemos ahí también a la inversión privada. Tenemos en Salaberry, ese puerto que en sus inicios no querían mucho y ahorita está dando la hora con la empresa privada. Tenemos por el sur al puerto de Matarani, San Nicolás, que acabamos de hablar, que se está armando bonito. La infraestructura portuaria está creciendo ahora, pero no solamente esa parte, porque por ejemplo en Chancay, toda esa zona de Chancay se va a revalorizar los precios en casas, terrenos. Ya, yo me imagino que ya estarán vendiendo ahí almacenes, los terrenos que se compran, una tremenda negociación. Yo poner mi kiosco ahí nomás vendiendo lo que sea, gano plata porque va a ser el boom. Eso es lo que hay que verlo por ese lado positivo. Las personas tienen que hacer cuenta de ser proactivos. La gente política tiene que meterse ya a la cabeza que hay que servir, pero servirle al Perú. Hay que darle ese enrumbamiento de crecimiento al país, sin intereses personales, de ir creciendo. ¿Qué más podemos hacer por nuestro país? Y con toda esa gente de nuestro país, con negocios, darle facilidades a muchas personas para que puedan ampliarse y la gente también, no solamente se beneficie los que trabajan en el puerto, sino todos los que están alrededor de esa zona, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Igualmente traslado los saludos de Mary Gómez, ¿no? Sí. Que ha sido mi alumna. Es su alumna, así es. Gracias. En realidad, Enrique, coincidiendo también con la participación de John Stenning, es un tema muy interesante que esperemos poder desarrollar en las siguientes invitaciones que tengamos a través de la Escuela de Negocios Internacionales del Pacífico. Quisiéramos dar igualmente nuestro saludo y agradecimiento a quienes nos han acompañado en esta charla. Esperemos seguir contando con su
participación en los nuevos eventos que vamos a difundir. Nuevamente, Luis Enrique, te agradezco entonces. Ojalá que haya una próxima oportunidad y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por todo, muy amable. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a todos. Nuevamente me despido. Saludos.